Ahora que terminamos la normalización hasta la tercera forma normal, pasamos al siguiente paso: alimentar las tablas normalizadas usando los datos crudos que guardamos en préstamos raw dentro del área de staging. Para mantener la integridad y respetar las dependencias entre tablas, seguiremos este orden de inserción: autores editoriales, estudiantes, libros préstamos. De esta forma garantizamos que, al momento de poblar las tablas con llaves foráneas, las referencias ya existan y no tengamos errores en la carga. Con este código SQL estamos alimentando la tabla autores a partir de los datos crudos que tenemos en préstamos raw. La instrucción insert into autores, nombre autor, indica que vamos a llenar únicamente la columna nombre autor en la tabla normalizada. Luego usamos un select distinct autor libro desde prestamos row. La palabra distinct es clave aquí. Asegura que cada autor se inserte solo una vez, evitando duplicados. Finalmente, la condición where autor libro es distinto de null y autor libro es distinto de vacío nos garantiza que solo se inserten nombres válidos, es decir, que no haya valores nulos ni vacíos. En resumen, con esta consulta creamos un catálogo limpio de autores únicos, listos para ser referenciados desde la tabla de libros. Este código SQL es muy similar al que utilizamos para poblar la tabla autores, pero ahora lo aplicamos a editoriales. La instrucción insert into editoriales nombre editorial indica que vamos a llenar la columna nombre editorial en la tabla normalizada. Usamos select distinct editorial libro sobre prestamos raw para traer únicamente las editoriales únicas, evitando que se repitan. Al igual que antes, el filtro where editorial libro es distinto de nulo y editorial libro es distinto de vacío nos garantiza que solo se inserten valores válidos sin nulos ni vacíos. En resumen, este proceso construye un catálogo limpio de editoriales únicas, tal como hicimos con autores, y que más adelante será referenciado en la tabla de libros. A diferencia de lo que hicimos con autores y editoriales, el caso de estudiantes es un poco más complejo. Aquí no solo insertamos un campo, sino tres columnas: el nombre, la carrera y el correo electrónico de cada estudiante. De nuevo utilizamos distinct para asegurarnos de que cada estudiante aparezca una sola vez, aunque haya solicitado varios libros. Lo más importante es que el campo email está definido como único en la tabla normalizada, lo que nos permite identificar de manera inequívoca a cada estudiante y evita duplicados. Con esta instrucción creamos un catálogo limpio de estudiantes mucho más robusto que autores y editoriales, porque además incluye datos de contacto y su programa académico. En este paso integramos la tabla libros ya en 3FN. A diferencia de autores y editoriales, aquí mapeamos llaves foráneas. Cada libro debe apuntar al autor y a la editorial correctos. Usaremos un insert select distinct que toma los datos crudos de préstamos raw y los enlaza con los catálogos que acabamos de poblar. Puntos clave en la sentencia a tomar en cuenta. Distinct evita insertar el mismo libro varias veces cuando se ha prestado en múltiples ocasiones. Joins resuelven las llaves foráneas. Buscamos el id autor y el id editorial correctos a partir de los nombres del CSV. ISBN debe ser único en la tabla libros. Si hay colisiones o valores vacíos, la inserción fallará, y eso está bien, protege la integridad. El orden importa. Primero cargamos autores y editoriales, después libros para que las referencias existan. Con este paso dejamos libros consistente, sin redundancias, y listo para que la tabla préstamos lo referencie por id libro. Para cerrar la carga de datos, insertamos los préstamos. La tabla préstamos funciona como un puente entre estudiantes y libros, guarda las referencias, id estudiante, id libro, y los datos propios de la transacción como la fecha de préstamo, la fecha de devolución y la multa en pesos. El código SQL realiza esta tarea con una instrucción insert into prestamos, donde indicamos explícitamente las columnas que vamos a llenar. Después utilizamos un select sobre la tabla prestamos row abreviada con el alias R. Esto significa que cada vez que escribimos R columna nos referimos a un campo del staging. Observa también el uso de los join. Join estudiantes email igual a r.email estudiante. Aquí el alias representa a la tabla estudiantes y nos permite obtener el id estudiante a partir del correo. Join libros l.isbn igual a r.isbn libro. El alias L corresponde a la tabla libros y nos da el id libro a partir del ISBN.
Los alias simplifican el código, lo hacen más corto y legible, especialmente cuando trabajamos con varias tablas al mismo tiempo. En conclusión, este insert select no solo transfiere datos desde préstamos raw hacia la tabla normalizada, sino que garantiza que cada préstamo quede correctamente vinculado a un estudiante y a un libro mediante sus llaves foráneas, asegurando la integridad referencial. En el campus virtual encontrarán un archivo con extensión .sql que contiene todas las instrucciones que hemos trabajado a lo largo de los 3 videos: la creación de la base de datos, las tablas normalizadas y las inserciones desde préstamos raw. Este archivo se puede cargar directamente en MySQL Workbench. Para hacerlo, basta con dar clic en el icono de carpeta que aparece en la parte superior izquierda del editor. Al seleccionarlo, podemos buscar el archivo en nuestra computadora y abrirlo en una pestaña nueva dentro de Workbench. De esta manera, tendrán en un solo archivo todo el código explicado en los videos, listo para ejecutarlo paso a paso o de manera completa. Hemos recorrido paso a paso el proceso de normalización en bases de datos, iniciando desde los datos crudos en el área de staging. Primero vimos la 0 en F, donde los datos se cargan tal como vienen del CSV, con redundancias y valores inconsistentes. Después aplicamos la primera forma normal, 1fn, asegurando que los datos fueran atómicos y definiendo una clave primaria. En la segunda forma normal, 2fn, separamos la información en entidades distintas, creando tablas para estudiantes, libros y préstamos, lo que nos permitió eliminar redundancias y garantizar mayor coherencia. Posteriormente, con la tercera forma normal, 3fn, eliminamos dependencias transitivas al crear las tablas de autores y editoriales, y vinculamos esas entidades a la tabla libros mediante llaves foráneas. Finalmente, alimentamos las tablas normalizadas usando los datos originales de préstamos raw. Lo hicimos en el orden correcto para respetar las dependencias: primero autores, luego editoriales, después estudiantes, seguido de libros y al final préstamos. Con esto logramos pasar de una tabla inicial con redundancia y riesgo de inconsistencias a un modelo limpio, robusto y con integridad referencial, preparado para consultas y análisis confiables. Este es el valor de la normalización: transformar datos crudos en información estructurada y de calidad.